Capítulo 110. Algo había pasado, algo de lo que nadie había estado al tanto. En parte debido a los vientos de la temporada de lluvias, solo un poco del humo negro había llegado a las nubes sobre el pico Caldero Violeta. El resto había sido llevado por la brisa hasta el pico Cresta Verde. Si hubiera sido solo un poco, eventualmente habría pasado sin que hiciera nada. Pero tomando en cuenta la acumulación diaria, no era de extrañar que cuando la lluvia empezó a caer sobre el pico Caldero Violeta, los efectos eventualmente se esparcieron hasta el pico Cresta Verde. Originalmente, los discípulos del pico Cresta Verde simplemente habían observado los eventos transcurrir en el pico Nube Fragante y el pico Caldero Violeta, estaban impactados, pero al mismo tiempo, se regocijaban en el infortunio de los demás discípulos. Además, todos habían tomado previsiones para evitar que Bai Xiaochun fuera alguna vez al pico Cresta Verde. Los amigos de la tercera gordita Ei incluso le advirtieron que no lo acogiera. Pero luego, las gotas de lluvia empezaron a caer. Empezaron a aparecer expresiones sorprendidas, al mismo tiempo que la gente levantaba la mirada para descubrir que el cielo arriba del pico Cresta Verde estaba lleno de nubes negras. A pesar de que no eran tan densas como las que estaban sobre el pico Caldero Violeta, una vez empezó a caer la lluvia, las ropas de los discípulos empezaron a derretirse, surgieron gritos alarmados por todos lados. A la vez que los gritos se intensificaban, numerosos rayos de luz de espada salieron disparados del pico Cresta Verde hacia el pico Caldero Violeta, uniéndose al grupo de discípulos que estaban persiguiendo a Bai Xiaochun. Bai Xiaochun. Maldita sea. No me digas que Bai Xiaochun también vino en secreto al pico Cresta Verde. Debe haberlo hecho. Ese vil demonio. Definitivamente se escabulló hacia acá para confeccionar medicina. Los discípulos del pico Cresta Verde se estaban volviendo locos. Un buen número ya estaba al borde de perder todas sus ropas. Ponerse ropas nuevas no ayudaba en nada. El pico Cresta Verde también se transformó en un caos enfurecido, y los discípulos rápidamente se aliaron con los del pico Caldero Violeta en su deseo de atrapar a Bai Xiaochun. Shang Wantianzhou estaba entre ellos. A pesar de que sus ropas aún estaban intactas, su ira asesina era increíblemente ardiente. Finalmente, había encontrado una oportunidad para vengarse de Bai Xiaochun por los eventos en las montañas Hierba Silvestre. El aire estaba lleno del sonido de estruendos, junto con los gritos de Bai Xiaochun. Ya era bastante malo que los discípulos del pico Caldero Violeta estuvieran persiguiéndolo, pero luego el pico Cresta Verde también se unió. Luego escuchó lo que decían los discípulos del pico Cresta Verde y se sintió más profundamente difamado que nunca. Nunca fui al pico Cresta Verde. De verdad. Los más de 10.000 discípulos del pico Cresta Verde ahora estaban en movimiento, moviéndose sobre sus espadas voladoras. Sin embargo, cuando escucharon la explicación de Bai Xiaochun, solo se enojaron aún más. Mentiroso. Mientras la luz de espada se aproximaba a Bai Xiaochun, los discípulos del pico Caldero Violeta desplegaron un sinfín de técnicas mágicas. Bai Xiaochun estaba tan asustado que estaba gritando a todo pulmón. Derramé mi propia sangre por la secta. ¡Boom! Los ataques de los discípulos del pico Caldero Violeta estaban llevando a Bai Xiaochun al borde de la locura. ¡Ah! Soy un discípulo prestigioso. ¡Boom! Mientras incontables rayos de luz de espada se acercaban a él, Bai Xiaochun sacudió las alas en su espalda para evadir y empezó a gotear sudor de su rostro. Soy el hermano menor del líder de la secta. Incluso si fueras el hijo del líder de la secta, de todos modos, te apalearemos hasta no poder más. Los discípulos de las dos cimas de montaña se unieron en su furia mientras perseguían a Bai Xiaochun con intención asesina. Ustedes son demasiado irracionales. Me están tratando de matar. Me van a matar. Bai Xiaochun tenía la piel de gallina. No había hecho más que confeccionar algunas píldoras, y esta gente se había vuelto completamente loca. Viéndose como si estuviera a punto de llorar, siguió adelante con tanta velocidad como pudiera en dirección al pico Nube Fragante. Ahora, repentinamente sentía que los discípulos de allí eran mucho más tranquilos. Después de todo, el pico Nube Fragante era su hogar. Una enorme muchedumbre lo persiguió todo el camino hacia el pico Nube Fragante.
Parecía un ratón al que le acababan de pisar la cola mientras salía disparado por la montaña, con los demás discípulos persiguiéndolo de cerca. Justo cuando los discípulos de las otras montañas estaban a punto de poner pie sobre el pico nube fragante, un bufido enfurecido y estruendoso resonó desde la cumbre de la montaña. «Saquen el culo de aquí en este instante». La voz resonó como el estallido de un trueno. Todos los discípulos que se preparaban para arremeter hacia el pico nube fragante tosieron bocanadas de sangre y se tambalearon hacia atrás. Un poder masivo apareció empujándolos lejos. Cuando sus rostros se calmaron de la sorpresa, intercambiaron miradas y rápidamente se dieron cuenta de lo impulsivos que habían sido. Inclinando sus cabezas, juntaron sus manos en un gesto de disculpa y se retiraron. La conmoción rápidamente se calmó. Tan pronto Bai Xiaochun vio lo que acababa de ocurrir, se conmovió profundamente. Era casi como un niño joven que había estado luchando y perdiendo, solo para que su padre entrara al rescate y tumbara a su oponente. «Sí, eso es», gritó con gestos exagerados. «Saquen sus culos de aquí. Especialmente ustedes los del pico cresta verde». Ustedes justo estaba a punto de explicar que realmente no había confeccionado ninguna medicina en el pico cresta verde, cuando repentinamente, una gran presión cayó sobre él a la vez que Li Qingou se materializaba delante de él. Con un rostro severo, sacudió su manga, haciendo que Bai Xiaochun volara por el aire hacia él. Un momento después, tenía a Bai Xiaochun agarrado por el cuello. «Tío Li, yo realmente no fui al pico cresta Au. No importó lo rápido que pronunciaba sus palabras, no pudo terminar de decirlas antes de que Li Qingou saliera volando por el aire. Los innumerables discípulos de las otras dos montañas observaron con una alegría absoluta cómo transcurría la escena. En cuanto a los discípulos del pico nube fragante, se quedaron viendo con expresiones extrañas antes de dejar salir unos largos suspiros. Bai Xiaochun se quedó sin suerte esta vez. Hizo enojar al Lord de la Cima. Ahora sí le tocará lo bueno. No solo hizo enojar al Lord de la Cima, volvió loca toda la ribera sur mientras incontables discípulos veían encantados, el rostro de Bai Xiaochun palideció. Justo acababa de notar la dirección a la que se dirigía Li Qingou. No era más que el Valle de las 10.000 serpientes. Dijo chillando: «Perdóname tío Li». No tomó mucho tiempo para que Li Qingou se llevara al lloroso Bai Xiaochun a la parte trasera del pico nube fragante, el Valle de las 10.000 serpientes. Tan pronto entró, incontables víboras levantaron su mirada y sisearon fuertemente. Incluso se podía ver el veneno goteando de sus colmillos. Bai Xiaochun se asustó tanto que empezó a temblar. Lo más aterrador de todo era que Li Qingou siguió adelante hacia la cueva en el centro de valle. «Solo confeccioné algo de medicina. No lo hice a propósito tío Li, tienes que escucharme. Solo estaba haciendo lo que me dijiste. No confeccioné ninguna medicina en el pico nube fragante. Yo». Sin embargo, todo lo que hicieron sus explicaciones frenéticas, fue que la expresión de Li Qingou se tornara aún más sombría. Aceleró y se dirigió a lo profundo de la cueva. Al principio, todo estaba negro, pero pronto, un par de ojos fríos tras otros se abrieron de golpe y observaron con una mirada gélida a Bai Xiaochun y a Li Qingou. Debido a que la base de cultivo de Bai Xiaochun había avanzado tanto, ahora era capaz de ver sus auras mucho más claramente. Se petrificó al descubrir que este lugar era mucho más aterrador de lo que se había imaginado anteriormente. Esto era aún más el caso ahora que había dominado los 5 volúmenes de criaturas espirituales. A pesar de que estaban rodeados por la oscuridad, cuando circulaba su poder espiritual, pudo identificar rápidamente a muchas de las serpientes, y recordó la información sobre ellas. Una víbora de 3 pasos. Una anaconda ojo matutino. Esa es una serpiente plaga de plata y oro. Para su sorpresa, Bai Xiaochun descubrió que todas las serpientes eran venenosas, y de acuerdo a los 5 volúmenes de criaturas espirituales, eran increíblemente poderosas. De hecho, incluso cultivadores en el establecimiento de la fundación que no lidiaran con su veneno lo suficientemente rápido podrían ser asesinados. Después de que pasó suficiente tiempo para quemar medio palillo de incienso, Li Qingou arrastró a Bai Xiaochun a las profundidades de la cueva, hasta una enorme caverna subterránea llena de un sinfín de serpientes que siseaban.
Incluso había 9 de ellas que rebosaban con una base de cultivo equivalente al 8º nivel de condensación de ki. Sus ojos eran rojo brillante, y sus colmillos goteaban constantemente un veneno sorprendente. A cierta distancia en el interior de la caverna, había una cabaña de piedra rodeada por una formación de hechizos que mantenía todo a un radio de 30 metros libre de serpientes. Allí era donde las serpientes se apilaban en masa. A pesar de su distancia de la cabaña, Bai Xiaochun de todos modos sentía una sensación de crisis mortal. Se pudo escuchar el sonido de un golpe, a la vez que Li Qingou sacudía su manga, mandando a Bai Xiaochun junto a la cabaña de piedra tambaleándose. ¿Quieres confeccionar medicina? Hazlo aquí. Hay una llama terrestre y un horno para píldoras. Y toma esto. Al menos aquí no molestarás a más discípulos. Dejando salir un frío bufido, Li Qingou arrojó un bolso de almacenamiento a Bai Xiaochun. Encontrarás bastantes plantas medicinales y comida aquí. Quédate aquí y aléjate de los problemas. Después de que hayas tenido suficiente tiempo para pensar, vendré a sacarte con un vistazo final a Bai Xiaochun. Le dio una revisada final a la formación de hechizos para asegurarse de que funcionara y luego se fue volando. Sin más opción, finalmente recurrió a usar este lugar para intentar corregir un poco las travesuras de Bai Xiaochun. Por supuesto, por dentro, realmente se preocupaba por él, y fue cuidadoso de asegurarse que la formación de hechizos funcionara bien. De acuerdo a su entendimiento de Bai Xiaochun, estaba seguro de que no se atrevería a salir de la formación de hechizos. Bai Xiaochun parecía estar a punto de llorar mientras veía partir a Li Qingou. Unos momentos después, sin la presión de Li Qingou para suprimirlas, las serpientes empezaron a deslizarse de un lado a otro. Mostraban sus colmillos e incluso intentaban romper el escudo de la formación de hechizos, salpicando veneno por todos lados. Un poco más lejos había algunas serpientes en el 8º nivel de condensación de ki que solo observaban fríamente a Bai Xiaochun, casi como si quisieran tragárselo entero. Bai Xiaochun empezó a jadear. Esas son cobras del dios de sangre. No puedo creer que estén en el 8º nivel de condensación de ki. Una gota de su veneno podría matar a 10.000 personas. Con su corazón latiendo fuertemente de miedo, miró a su alrededor un poco más, y se dio cuenta de que había 3 serpientes que eran comparables al 9º nivel de condensación de ki, e incluso había 2 que estaban en el gran círculo. Las fluctuaciones que emanaban de ellas no eran las mismas que las de los cultivadores. Estas eran serpientes venenosas mortales. Lo más aterrador de todo es que había unas fluctuaciones que parecían más poderosas que el resto. Y todas parecían estarlo mirando fijamente. Pronto, el cielo afuera empezó a oscurecer, y Bai Xiaochun se sentó allí, suspirando miserablemente. ¿Qué hago ahora?